días. Mi nombre es Alejandro García, soy psicólogo coach y bueno, pues hoy vengo a desarrollar un tema que me parece a mí que es un encuadre bastante interesante y bastante estructural, bastante fundamental. Creo que hay, pues, no sé, como una especie de marea, de atmósfera, que un poco viene a significar pues los cambios que estamos viviendo a nivel, pues a todos los niveles, ¿no? Estamos viendo un cambio de civilización y es decir, por la digitalización, las migraciones, el cambio climático, etcétera, etcétera, la interconexión, la IA, es decir, en fin, por muchos aspectos que no voy a tratar aquí, pero que sí que se nota, es decir, están en el aire, ¿no? Y vengo un poco a concretar, a aterrizar pues esta temática de una manera bastante particular, o sea, bastante concreta, que es sobre el tema de las organizaciones, es pensamiento organizacional y, bueno, vengo a tratar sobre todo el libro de Federico Laloux que se llama Reinventar las organizaciones. Es un libro que yo creo que es tan fundamental y tan importante que, bueno, siempre he dicho que si lo aprendiera alguien podría ganarse la vida enseñándolo porque aterriza todos esos aspectos que, que creo que eso, como decía antes, que están en el aire y que él los vertebra de una manera bastante humanista. Eh, y que, bueno, son conceptos necesarios porque cambian la realidad. O sea, la realidad que estamos viviendo pues la pone en palabras y a nivel laboral pues hay distintos tipos de organizaciones y ahora pues con esta nueva conciencia con este nuevo pues, impulso que tiene la sociedad, pues estamos viviendo una manera de concebir y de considerar a las personas y a los recursos humanos, vamos. Entonces, lo que sí me gustaría como antesala, como pretexto, a esta desideración, que lo hago por gusto, porque, bueno, pues me encanta la investigación y también me gusta mucho compartirlo, porque si no, pues no tendría tanto sentido aquí con vosotros, pues es deciros un poco el hilo del desarrollo que vengo a exponer, ¿vale? Uno es el artículo del señor Íñiguez, que está aquí, que bueno, es el presidente del Instituto Empresa y la verdad es que nunca deja puntada sin hilo, por supuesto, y es un artículo que trata sobre la cognición y la conveniencia en inteligencia artificial y aprendizaje. Creo que es un buen punto de partida porque ahora con la IA, pues la verdad es que hay mucha generación de ideas, hay mucha información más todavía, hay mucha investigación, ¿no? Es como una donde uno se puede apoyar. Pero bueno, yo creo que también esto que vamos a aterrizar, que vamos a poner los puntos sobre las is, creo que él también da un marco a lo que es una investigación y a lo que es el aprendizaje y la docencia, bueno, de este tipo de conocimientos. Entonces sí que me gustaría bueno, desarrollar una serie de conceptos, pues él habla de que, pues eso, de que este tipo de exposición requiere un proceso lento, ¿no? Hay que asimilarlo y que, bueno, pues el aprendizaje conlleva no solo exponer ideas, sino asimilarlas. Entonces, él habla de lo que es el aprendizaje universitario y habla de lo que conlleva la incertidumbre, el esfuerzo y el descubrimiento, que es un poco el motivo por el que yo quiero exponer todas estas ideas, y el pensamiento crítico, ¿vale? Entonces, son cosas que la IA pues, no nos puede ofrecer a día de hoy. Entonces, la introspección, el razonamiento lógico, la metacognición, requiere esfuerzo e intencionalidad, nos dice, y que la IA puede apoyar este proceso que no puede reemplazar la disciplina mental ni la reflexión para un verdadero crecimiento intelectual. Entonces, habla también de las dimensiones sociales y humanas del aprendizaje. Dice que el aprendizaje no es solo un proceso cognitivo, que también es social. De hecho, no tendría ningún sentido si esto no se pudiera aplicar, si se quedara en aguas de borraja y no pudiese compartirlo con vosotros o ponerlo en práctica, enseñarlo, aplicarlo y bueno, como futuro emprendedor, pues tener esta serie de nociones para pues saber un poco el marco en el que nos encontramos
y cómo ejecutarlo y llevarlo a cabo. Entonces, la parte del aprendizaje más significativo, como él dice que es social, pues ocurre muchas veces fuera de las aulas, en conversaciones informales. Esto para mí es una conversación informal. Entonces, me gustaría pensar que estoy teniendo un diálogo, no, más que un diálogo, ¿no? Porque es fruto de mi reflexión con vosotros, y que estas interacciones humanas son irreemplazables, ¿vale? La IA puede simular respuestas, pero no puede replicar la empatía ni la complejidad o el impacto transformador de una conexión real. Entonces habla de la importancia de las humanidades, porque este libro, El mundo corporativo, según lo ve Lalux, pues tiene un fortísimo componente en humanidades. Habla de la filosofía, de la historia, de la literatura y de las artes, que cultivan cualidades que las máquinas no pueden generar de forma original. El juicio moral, la creatividad, la empatía y la conciencia cívica, que para preparar a los estudiantes a vivir con sentido en un mundo diverso y complejo y a gestionar la incertidumbre y dar respuestas a dilemas trascendentales. Que nos ayuden a colaborar, a abordar preguntas no solo sobre lo que podemos hacer, sino sobre lo que debemos hacer. ¿Vale? Este marco que yo vengo a traer, es decir, este contexto que lo regurgito por dos grandes teóricos, que es Federico Lalux en las organizaciones y Abraham Maslow como psicólogo pues del siglo XX, ¿no? Entonces, una generación técnicamente competente, pero también éticamente desorientada, ¿no? Estos autores lo que nos dan es un encuadre. El papel del profesorado, que en este caso, pues, en fin, es un poco lo que estoy haciendo yo, ¿no? Poneros en bandeja lo que yo vengo estudiando, lo que ellos han desarrollado, que dice que los docentes no son simples transmisores de conocimiento, sino guías y curadores del proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, pues en fin, está todo saturado, el mercado, pero el discernimiento, la creatividad y la responsabilidad ética, pues el papel del profesorado pues tiene un papel muy importante, ¿no? Es algo que no se puede sustituir todavía por la IA y que se necesita una integración equilibrada e intencional de la IA en la educación. Pues la investigación crítica, la complejidad, enfrentarla, son cualidades que transforman la información en comprensión y el conocimiento en sabiduría, ¿vale? Entonces, para que la IA cumpla verdaderamente su potencial, debe estar alineada con los valores fundamentales de la educación, que es el aprendizaje independiente, la reflexión ética y la conexión humana significativa. Entonces la IA puede amplificar el potencial humano en lugar de reemplazarlo, ¿vale? ¿Qué os quiero decir esto? Bueno, pues que si no fuese por este factor humano, estos libros pues quedarían un poco desconectados. Es decir, si todo este maná de conocimiento que Federic Laloux nos hace de una manera analítica, de historia, de desarrollo, del mundo corporativo y del correlato de la conciencia que sustenta estos procesos, pues se quedaría un poco invertebrado, ¿no? Entonces, estas charlas, que van a ser varias, y que es hoy con la que empiezo, pues el pretexto que tiene es este libro, pero se divide en distintas partes, ¿vale? Como ya he dicho, empiezo por un artículo del señor Íñiguez, presidente del Instituto de Empresa. Después quiero hablar también de lo que es las empresas TIL, que son las más vanguardistas, las más punteras, y la evolución histórica que han tenido, que se llaman organizaciones pues, de personas autorrealizadas. Y luego lo que sí que es uno de los libros que coincide, que más me está gustando y que más estoy saboreando, que es de Maslow, que es sobre la autorrealización. Como todos sabéis, Maslow es un especialista en la autorrealización. Este libro no tiene desperdicio, se llama Motivación y Personalidad, y de los que me he leído de él, pues es una obra en la que te desarrolla, pues, condensa toda su obra, ¿no? Es decir, es un libro muy, muy enciclopédico y creo que complementa con mucho lo que es el enfoque estructural de lo que viene siendo el paradigma laboral. Es como, bueno, Maslow es psicólogo y bueno, ahora veréis la interrelación que hay.
También me gustaría hablar, en cuanto a motivación, de José Antonio Marina, dos de sus libros en otra charla, que es sobre el deseo, ¿cómo se llama? El deseo que no tiene fin, el deseo interminable, José Antonio Marina, y la educación del talento. Son dos libros que creo que vienen muy al hilo de este tipo de organizaciones que se están dando ahora. Entonces, antes de empezar sobre el meollo del asunto, pues me gustaría decir que el libro este lo voy a se divide en la historia y paradigmas laborales que hay, en lo que es el mundo TIL, evolutivo o de autorrealización, que son las empresas pues, que ahora mismo hay en la actualidad autogestionadas y que son unas de las más competitivas. Entonces vamos a hablar las características, las estructuras, las prácticas, lo que son los procesos de autogestión, la toma de decisiones y también la resolución de conflictos, ¿vale? Es decir, todo nos va a llevar a este tipo de organización y vamos a ver sus distintos aspectos. Bueno, como esto tiene bastante enjundia, el libro me lo voy a intentar tomar con calma, la verdad, porque es que tengo la sensación de que hay muchísimo material y, en fin, que no sea fácil explicarlo porque es muy sencillo, pero sí va a ser largo de entender, ¿vale? Es decir, es un libro bastante enciclopédico también y entonces requiere su desarrollo. Las empresas de un nuevo modelo organizativo, la emergencia, pues ya me llamó mucho la atención con el libro de Echeverría, que se llama La empresa emergente, y básicamente lo que te viene a decir es que las organizaciones jerárquicas se están sustituyendo con esta nueva civilización, o como lo quieras llamar, estos nuevos cambios, pues lo que son las organizaciones jerárquicas a otras mucho más horizontales. Entonces, lo que hay es, en el fondo, un cambio de emocionalidad. Esto conlleva un cambio de emocionalidad que es del miedo, que es producto de la revolución industrial, ¿no? De lo que son las organizaciones jerárquicas, de lo que es la emocionalidad que conlleva el obedezco y mando, a las organizaciones transversales que son mucho más, no sé cómo decirlo, pero vamos, se trata de sustituir el miedo por la confianza, ¿no? Es el core de todo esto, y aquí vamos a ver, pues, de dónde viene todo este desarrollo, esta evolución y las características. Entonces, aquí hablan de encontrar formas de mejorar nuestras organizaciones y mencionan pues a Drucker, a Einstein, y dice que el mayor peligro en los tiempos de turbulencia es actuar con la misma lógica que antes. Einstein formuló que una vez que no era posible resolver los problemas desde el mismo nivel de conciencia que habían surgido, entonces hay una correlación entre nivel de conciencia y tipo de organización, lo vamos a ver, otro cambio de mentalidad y en consecuencia otro modelo de organización, ¿vale? Entonces, pues mira, dice que el viaje de la conciencia humana, pues que tiene más de 100.000 años de historia y que hemos pasado una serie de estadios, en una serie de estadios sucesivos, que hemos dado un salto en relación a nuestras habilidades cognitivas, morales y psicológicas, y que cada vez la humanidad ha llegado a un nuevo nivel de conciencia e inventado una nueva forma de colaborar, un nuevo modelo de organización. Cambios de paradigma, modelos pasados y actuales de organización. Bueno, a ver, la humanidad evoluciona por estadios o etapas, ¿no? Vamos a decir que nos encontramos en un nuevo estadio y vamos a ver por los que hemos pasado. Evolucionamos mediante transformaciones repentinas, no evolucionamos mediante transformaciones repentinas, como una crisálida se transforma en mariposa o un renacuajo en sapo. Cada transición, todo cambio, pues la sociedad que pasó de clanes familiares a tribus, a imperios, a naciones, la economía que pasó de los recolectores a la horticultura, de la agricultura a la industrialización, el poder de las estructuras y el poder de la religión. Entonces, ¿cuáles son los modelos pasados y actuales de una organización en historia humana? Bueno, tampoco me quiero entretener demasiado porque esto simplemente es una pincelada para ver lo que correlaciona, cómo estamos ante un cambio, y hablamos, pues eso, de hace 100, por ejemplo, las más anteriores a los que nos podemos remitir, es el paradigma reactivo infrarrojo, que es de hace 100.000, 50.000 años, que hablan de pequeños clanes familiares, que las personas no logran percibirse a sí mismas completamente diferenciadas de los demás o del entorno,
y que no hay ningún tipo de división del trabajo, solo que las madres cuidan de los hijos y los padres pues se hacen cargo de la manutención. Son unos pocos clanes en el mundo, ¿vale? Estamos hablando de la prehistoria. Después, mágico, el paradigma mágico magenta, que hace cerca de 15.000 años, nos remontamos, en que la humanidad comenzó a moverse hacia un estadio de conciencia que algunos autores han llamado mágico, porque hay poca comprensión de la causalidad y en consecuencia del universo. Está repleto de espíritus y de magia y buscan consuelo en comportamientos rituales y siguen a los ancianos o al chamán. No existe la abstracción y la clasificación y el concepto de números complejos. Experimenta, y bueno, en fin, el impulsivo, el paradigma rojo es el siguiente, se remonta hace 10.000 años. Entonces hemos visto el paradigma reactivo, infrarrojo, el magenta y ahora el rojo, ¿vale? Entonces consideran el mundo como algo peligroso, es posible conseguir lo que necesitamos si somos fuertes y agresivos, hay conciencia de los sentimientos de los demás y hay relaciones causales simples, la recompensa y el castigo, ¿vale? Hay una división significativa del trabajo y entra en escena la esclavitud a gran escala. Vale, después, en el paradigma rojo hay pequeños ejércitos conquistadores y ahí todavía pueden encontrarse en forma de pandillas callejeras y mafias. Lo que cohesiona es el continuo ejercicio de poder en las relaciones interpersonales y el jefe debe mostrar un poder demoledor y doblegar al resto a su voluntad. Debe recurrir regularmente a demostraciones públicas de crueldad y castigo, que es el miedo, altamente reactivas a nuevas amenazas y oportunidades. Bueno, ¿no? Vemos que pues, cada etapa de producción conlleva un tipo de conciencia. Entonces, ahora pasamos al paradigma ámbar, conformista, que pues la humanidad da un salto desde el mundo tribal, que subsistía mediante la horticultura, al de la agricultura. Y aquí ya empieza a haber estados y civilizaciones, instituciones y burocracias. Gran parte de la población adulta de las sociedades desarrolladas hoy opera en este paradigma y se comprende la causalidad. Trajo consigo dos avances revolucionarios que hizo posible planificar a medio y largo plazo y crear estructuras organizativas estables que permiten escalar. De las organizaciones gubernamentales, escuelas públicas, las instalaciones religiosas y las fuerzas armadas, pues todavía tienen un fuerte componente del ámbar conformista. Después viene el paradigma naranja, el logro, que es también muy actual, más actual que el anterior todavía, y que muestra un nuevo reto, que ya no lo vemos como un universo fijo gobernado por reglas inmutables, sino como un mecanismo de relojería complejo, cuyo funcionamiento interno y leyes es posible investigar y comprender. No hay ni un bien ni un mal absolutos, y aunque algunas cosas funcionan mejor que otras. La afectividad sustituye a la moral como criterio para tomar decisiones, ¿vale? Mientras mejor entiendo la forma en que el mundo opera, más logros puedo alcanzar. La mejor decisión es la que lleva el mejor resultado. Es la era de la razón y de la revolución. Podemos cuestionar la autoridad, las normas grupales y el status quo heredado. Se considera que más es mejor. Y nos pasamos la vida creyendo que conseguir nuestro siguiente meta nos hará más felices. Las organizaciones naranjas pues son las corporaciones globales y alcanzaron resultados de magnitud distinta gracias a tres avances revolucionarios, que es la innovación y la rendición de cuentas y la meritocracia. Mira, todos estos aspectos vienen súper desarrollados en el libro, pero tampoco me quiero entretener, ¿vale? Pero la meritocracia pues son símbolos de estratificación jerárquica, donde es mejor esconder las emociones, las dudas, los sueños, o una máscara, para no mostrarnos vulnerables. Nuestra identidad se fusiona con nuestra necesidad de ser considerados competentes y exitosos. Y bueno, hemos llegado a un punto en el que buscamos un crecimiento por el crecimiento, lo que en terminología médica se llamaría cáncer, ¿vale? Hay cada vez más gente que tiene los medios para vivir, pero no un sentido por el cual vivir. Víctor Frank, ¿vale? Después viene la verde pluralista, el paradigma, que bueno, sustituye al naranja o lo reemplaza, y que hay otro estándar en el que sostiene que esta idea, pues, en fin, lo que la vida es más que el éxito y que el fracaso. La obsesión materialista, pues la critica, la desigualdad social, la pérdida de sentido, la igualdad, la búsqueda de justicia, la cooperación, el consenso, la comunidad, pues son valores
que ahora mismo pues están conviviendo como alternativa a este tipo de corporaciones que son naranjas o pues más orientadas a la eficiencia y todo eso, ¿no? Con otro tipo de funcionalidad. Entonces, las relaciones por encima de los resultados, hay un igualitarismo y, bueno, pues sobre todo estas organizaciones se basan en el empoderamiento, que retienen la estructura jerárquica de la meritocracia en naranja, pero empujan las decisiones hacia abajo, es decir, que no es tan jerárquica como la naranja, pero hace que la descentralización y el empoderamiento se hicieran en gran escala y que no es tarea fácil. Entonces, empoderan, motivan, desarrollan, invierten en formación y tienen una cultura impulsada por valores y por el propósito inspirador. Entonces, el pegamento que impide a las organizaciones empoderadas se desmoronen, ¿vale? Esto es lo que caracteriza a la cultura verde. Y son culturas increíblemente vibrantes, se sienten apreciados y empoderados, y las organizaciones, los resultados suelen ser espectaculares. Las organizaciones motivan por valores, pueden superar a sus competidores por amplios márgenes, ¿vale? A ver. Bueno, tiene una serie de características y lo que, bueno, en fin, es que a lo que vamos es a la TIL, porque es distinta a la verde, aunque es la más cercana a nivel de desarrollo. Bueno, pues que habla de los estadios de desarrollo y que la TIL es el siguiente estadio de conciencia humana, que algunas aclaraciones ayudarán a comprender mejor el proceso de evolución humano y nos evitarán malos entendidos. Una forma de evitar juzgar los estadios es reconocer que cada uno se ha adaptado a ciertos contextos y la complejidad de la sociedad humana, ¿no? Es una abstracción de realidad, es un mapa que no representa todo el territorio, es una manera de conceptualizar y que la investigación muestra que los seres humanos somos maravillosamente complejos y no es posible reducirlos a un solo estadio. Cada paradigma incluye y trasciende el anterior y existen muchas dimensiones del desarrollo humano y no crecemos necesariamente al mismo ritmo en todos, además. Cognitivo, moral, social, espiritual. No se puede forzar que la conciencia de alguien evolucione, ni siquiera con la mejor de las intenciones. Y lo que sí se puede hacer es crear entornos que conduzcan al crecimiento hacia estadios posteriores. Me refiero a los sistemas y a la cultura, no a las personas. Es decir, el liderazgo y la conciencia de una organización no puede evolucionar más allá del estadio del desarrollo de su liderazgo. Aquí veremos en las organizaciones TIL cómo el nivel de conciencia de los líderes es fundamental para que la cosa pueda funcionar o sea un punto de partida. Vale, pues esto es un breve esquema de, quien quiera más información, pues desde luego que la hay, pero sí que es una manera de conceptualizar, de contextualizar que los sistemas de producción pues tienen un correlato de conciencia y cómo a lo largo de la historia pues ha habido una evolución, un desarrollo y hoy a la vanguardia, que es algo que todavía mucha gente no conoce y que es muy competente y muy competitivo, es el modelo TIL evolutivo, que son pues como guerra de guerrillas, es decir, son modelos autogestionados y ahora vamos a ver en qué consiste este modelo de autogestión. Dice John Naisbitt que los más apasionantes avances revolucionarios del siglo XXI no ocurrirán por tecnología, sino por un concepto expansivo de aquello que implica ser humano. La evolución, ahora mismo en el estadio en el que se supone que nos encontramos, es el de la persona autorrealizada. Por eso mismo luego expondré en otra charla lo de Maslow, que también se ha llamado auténtico integral o TIL, que es una conciencia de primer orden para todos los estadios hasta el verde y de segundo orden. Para los estadios a partir del TIL, todos los estadios de primer orden consideran que su visión del mundo es la única válida y que los demás están peligrosamente equivocados. Quienes hacen una transición al TIL pueden aceptar por primera vez una transición que existe una evolución de conciencia y que hay un empuje evolutivo hacia formas cada vez más complejas y refinadas de enfrentarse al mundo.
Entonces, desde el paradigma TIN miramos a nuestro ego con una perspectiva. Podemos ver cómo sus miedos, sus ambiciones y deseos a menudo manejan nuestra vida. Se trata de empezar a tratarnos como adultos, ¿vale? Esto correlaciona mucho con luego el trato que hay en lo que implica una estructura autogestionada. ¿Qué reemplaza el miedo? Pues la capacidad de confiar, la abundancia de la vida. Todas las tradiciones de la sabiduría postulan que desde el miedo y la escasez o desde la confianza y la abundancia. Hay dos maneras fundamentales de vivir. La rectitud interna como brújula. Bueno, pues esto es un impulso en tomar decisiones influenciadas por factores externos, como puede haber en el rojo impulsivo, en el ámbar una conformidad, en el naranja el logro, en el verde el pluralista y en el tigre evolutivo pues criterios internos. Estoy siendo fiel a mí mismo, tengo una vida bien vivida, consecuencia de ello será el reconocimiento, el éxito, la riqueza y el amor. Y hablan de, bueno, pues la vida como un viaje de despliegue. Nuestro viaje hacia la actitud interna impulsa una búsqueda introspectiva de quiénes somos y de nuestro propósito en la vida. Entonces intentamos construir desde las fortalezas, y la meta absoluta de la vida no es tener éxito, ser amados, sino convertirnos en la expresión más auténtica de nosotros mismos. Vivir desde una individualidad verdadera, ¿no? Desde la autenticidad. Honrar nuestras capacidades y vocaciones personales y servir a la humanidad y al mundo. Bueno, pues esto se trata de que nos encontramos en una... Bueno, pues sustituir esa insuficiencia, esa abundancia en el autoconcepto, saber que se nos da bien, dedicarnos a ello cuando contemplamos nuestra vida como un viaje en el que nos desplegamos hacia nuestra verdadera naturaleza. Podemos mirar con más amabilidad y realismo nuestras limitaciones y quedar en paz con lo que vemos. ¿Vale? Esto tiene mucho de inteligencia emocional. Yo hace 2 años estudié un máster de educación del carácter y inteligencia emocional, y esto de las fortalezas pues tiene mucho más enjundia de lo que parece, ¿vale? Porque repercute pues en la autoestima, en el motivo de vida muchas veces, ¿no? Porque si nos dedicamos a aquello que sabemos que se nos da bien, pues tendremos muchas más posibilidades de satisfacción en general, ¿no? Y de competitividad también. Entonces, lidiar con la adversidad de manera elegante, pues también implica que la vida es un viaje de descubrimiento, ¿vale? Antes aprendemos a enfrentarnos de una manera con los contratiempos, con los errores y los obstáculos, como decía, de manera más elegante, y los horrores que son consideradas como experiencias que nos señalan una verdad más profunda sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Conceptos como la sabiduría, la lucha por la plenitud por los demás, con los demás, ¿vale? Son todos conceptos que están muy desarrollados, pero que yo tampoco me quiero entretener, porque creo que si realmente os interesa esta temática, pues en fin, todo esto está muy relacionados unos conceptos unos con otros, y es más de lo mismo, ¿vale? Significar para los pues que transformarse en maneras bastante fundamentales cuando la confianza sustituye al miedo. Quiero ser bastante pragmático, ¿no? E ir al grano. Entonces, hay muchos conceptos que no quiero... que quiero pasar, o sea, quiero que seáis conscientes de su importancia, pero no de... Bueno, pues que no los voy a desarrollar precisamente por el protagonismo que tiene todos y cada uno de ellos a la hora de abordar pues este paradigma, ¿no? Entonces las estructuras, las prácticas y las culturas de organización, creo que de autogestión, creo que sí que es importante comentarlas, porque pues desde la idea que tenemos desde la autogestión, pues creemos que es una especie de anarquía, un caos, algo así muy desorganizado, y ellos, bueno, aquí en concreto la Lux pues nos explica que no tiene nada que ver, que tiene una serie de procedimientos y que vamos a ver uno por uno, ¿vale? Entonces, en la historia, la fuerza laboral mundial no es más que un triste relato que nos habla de talentos desaprovechados y energía desperdiciados, ¿vale? Es decir, esto viene a contrastar mucho lo que ellos proponen, ¿no? En las estructuras autogestionadas. Entonces, habla pues un poco de la desidia que hay en la alienación, en el mundo laboral, ¿no? De cómo no aprovechamos todos nuestros recursos y nuestra vitalidad y nuestras ganas de hacer cosas. Entonces, dice, pues nos habla de estadísticas, de cómo los trabajadores están pues no comprometidos con su trabajo por lo general.
Muchos se sienten indiferentes, desconectados, y esto se ve un poco en la cruda realidad laboral que se respira, ¿no? Pues somos personas, ¿no? que no nos satisface el mundo laboral y que es pues impepinable, ¿no? Que nos dediquemos gran parte de nuestra vida a algo que no nos produce esa satisfacción y esa vitalidad de la que ellos proponen y se hacen gala, ¿no? Entonces las organizaciones verdes buscan lidiar con el problema de la desigualdad, pues desde los valores, decisiones hacia debajo, pues sigue siendo piramidal, y se pudieron crear estructuras y prácticas organizativas que no necesitarían del empoderamiento porque desde su concepción fueran todos tan poderosos y nadie impotente. Bueno, pues esto es una estructura TIL, ¿no? Lo que proponen. El libro está lleno de ejemplos de equipos de autogestionan con buenos resultados y sin jefes. Son grupos que se han vuelto muy eficaces y que le dan a sus equipos el apoyo específico. Ya no son estructuras sin jefes, pero que requiere de unas capacitaciones, de una serie de herramientas, de coaching y métodos de interacciones orientadas de equipo que profundizan sus conocimientos en algunos de los elementos más básicos. Es decir, distintos tipos de escucha, distintos tipos de comunicación, cómo llevar a cabo reuniones, cómo hacerse coaching unos a otros y otras habilidades prácticas, ¿vale? Esto es lo que conlleva los equipos de autogestión. Entonces, todas las voces son escuchadas y la toma de decisiones es desde la inteligencia emocional y que nadie puede estropear el proceso. Es decir, se puede pedir consultoría externa y también sugerencias a otros, pero los equipos saben que tienen todo el poder y la libertad para resolver sus conflictos, sus problemas, que no solo son conflictos. Y lo que conlleva este tipo de organización es la responsabilidad y la libertad, que es la otra cara de la moneda. Es un viaje de desarrollo personal de que nacen verdaderos profesionales y además sorprenden cuando descubren cuánta energía y motivación tenían, pero que nunca antes se habían manifestado. La autogestión no es pan comido y los equipos nuevos se enfrentan a una empinada curva de aprendizaje. El coach regional es un recurso valioso para los equipos y es papel fundamental sobre todo para hacer preguntas poderosas que ayuden a los equipos a encontrar sus propias soluciones, ¿vale? Esto va más allá del empoderamiento. El empoderamiento es algo anecdótico y aquí es fundamental, es decir, todo el mundo está como empoderado, nos hace responsable de sus tareas, de sus propósitos, de sus misiones, es decir, intentan dejar de ser una herramienta para convertirse en personas que asumen esa responsabilidad con esa libertad. Entonces está bien que los equipos se esfuercen, que crean resiliencia profunda y sentido de comunidad. La función del coach no es prevenir problemas, sino apoyar a los equipos para resolverlos y luego ayudarles a reflexionar para ver cuánto han crecido, ¿vale? Pues el coaching aquí, pues es decir, es fundamental, es que se trata de darle en ese diálogo, en esa escucha, pues el protagonismo a la otra persona para que ellos conocen mejor el escenario que tienen entre sus manos que nadie, y el coach pues es un acompañamiento, ¿no? Pero un acompañamiento fundamental de desarrollo, de crecimiento, en el que el empoderamiento es que no se habla ya del empoderamiento porque es implícito, ¿no? Es como tú te lo guisas, tú te lo comes, tú tienes todas las herramientas, tú sabes lo que te puedes proponer, entonces hay una serie de retos y de adversidades que se van superando sobre la marcha. Es decir, es un poco, pues es llegar a ese estado de plenitud, de autorrealización del que hablábamos, inherente a los procesos y a los proyectos y desde dónde se asumen, ¿no? Desde la confianza, la responsabilidad y la libertad. Entonces, es confianza versus control. Yo creo que esto ya está explicado. Y bueno, pues en fin, es que ya es más de lo mismo, muy desarrollado, con muchas citas. Por ejemplo, dice aquí, usted no fue contratado para encajar en la descripción de un cargo, fue contratado para estar siempre atento en busca del trabajo más valioso que podría estar desempeñando, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos la concepción, ¿no? Es una característica sorprendente, mente y nueva, y pues la toma de decisiones, pues la autogestión tiene una serie de estructuras y prácticas. La toma de decisiones, el flujo de información, las inversiones, las evaluaciones de desempeño, el cálculo de las remuneraciones. Necesitamos responder a alguna de estas preguntas. ¿Cómo se toman las decisiones si no hay jefes? ¿Qué evita que los empleados no hagan su trabajo? ¿Quién decide un aumento de salario? Vale, pues todo esto sin el proceso de los consejos, ¿vale? Los consejos no se toman por consenso,
Esto es muy importante. A ver, esto luego ya a la hora de implementar, pues cada uno tendrá que ver lo que tiene que profundizar o no, ¿no? Pero bueno, este es el quid de la cuestión. El proceso de los consejos es que cualquier persona de la organización puede tomar una decisión. Pero antes de hacerlo debe pedir consejo a todas las partes afectadas y a todas las personas expertas en la materia. La persona no está obligada a integrar todos los consejos, sino a llegar a un compromiso diluido. Pero es indispensable pedirlos y considerarlos seriamente. Quien toma una decisión es la persona que advirtió el problema de una oportunidad o simplemente la persona más afectada. Esta práctica crea sensación de comunidad, de modestia, de aprendizaje, se toman mejores decisiones y uno pone aquí que se divierte más, evidentemente. Es decir, se trata a las personas como adultos y no como cosas, ¿no? Involucra a todas las personas interesadas, es un acto de humildad pedir consejo, los consejos provienen de personas que comprenden la situación y a quienes les importa el resultado final, la oportunidad de tomar la mejor decisión es mejor que bajo los alcances verticales convencionales y la persona que toma la decisión reproduce esa alegría que vive al practicar pues, un deporte en equipo. Implica creatividad, análisis cuidadoso, una planificación meticulosa y una ejecución disciplinada. No es un consenso porque trasciende, se diluye el consenso, pues se diluye la responsabilidad. Si a ti te dicen lo que tienes que hacer, pues al final dices, bueno, esto es lo que me han dicho, pero no lo que yo asumo, ¿no? Entonces, la toma de decisiones, si deseamos hacerle espacio a la vida, también tenemos que hacerle espacio al caos. La compras e inversiones, bueno, pues que aquí te lo explica que existen los límites autorizados, que no existen ni los límites autorizados ni los departamentos de compras. Un empleado que necesita una impresora, pues la compra y cuando haya pedido los consejos necesarios antes de tomar la decisión y cuando sea la adquiere y más personas estarán involucradas en el proceso de los consejos. Es decir, vamos a ver, un empleado que necesita una impresora nueva no tiene que llamar al departamento de informática, luego esperar no sé qué, luego pasar por, no sé, la administración tal, la compra y luego pues lo justifica e involucra en el proceso de consejos, ¿vale? Es decir, cambia la realidad. Los supuestos explícitos de este tipo de organización, nunca mejor dicho, porque se organiza la realidad, cambian esta realidad. Pues hablan de unas premisas, ¿no? Pues que tiene un factor humano y psicológico muy importante. Entonces dice que los trabajadores son responsables. Bueno, esto es cuando en la concepción de los jefes, ¿no? O sea, cuando en la vertical, ¿no? Es que los trabajadores no son responsables, los trabajadores prácticamente trabajan por dinero. Esta es la otra concepción, no ponen sus propios intereses por encima de lo que es mejor para la organización. Vale, pues una serie de características que todos sabemos que es necesario decir a los trabajadores lo que tienen que hacer. Bueno, pues cuando se tratan como cosas, al final las personas se acaban convirtiendo en cosas, es lo que te viene a decir. Y bueno, las personas que trabajan en este tipo de organizaciones son creativas, son competentes, son responsables, fiables, cometen errores y quieren usar talentos y habilidades, ¿vale? Entonces, nuevos supuestos que con el tiempo se han convertido en mantras dentro de la organización, pues que las personas se las considera buenas de manera sistemática, que sin felicidad no se puede esperar a que haya un buen cumplimiento en el trabajo, el valor pues se crea en el taller, sea cual sea nuestro supuesto fundamental acerca de la naturaleza humana, este será validado por la respuesta de nuestro comportamiento que nuestro comportamiento provoque en las personas que nos rodean, ¿vale? Es la autoprofecía, ¿no? Según concebimos a las personas que nos rodean, pues se comportarán tal y como las vemos, ¿no? Es que es muy sencillo, ¿no? Esto puede parecer algo de telúrico, algo mágico, pero vamos a ver, si tú a una persona la encasillas y le dices cómo tiene que comportarse, sino que exprese su mayor potencial en su trabajo, pues estará esperando una validación, un castigo constantemente sin poder sacar ese potencial, ¿no? Que todos y cada uno de manera auténtica y libre y adulta y responsable tenemos para realizar mejor nuestras tareas. Es decir, el miedo engendra el miedo y la confianza engendra confianza. Después, pues que las comunicaciones internas, pues en ausencia de jerarquía, deben tener acceso a toda la información para tomar las mejores decisiones. Cualquier información que no sea pública levantará sospechas.
y que las jerarquías informales resurgen cuando algunas personas están informadas y otras no. ¿Vale? La resolución de conflictos. Bueno, pues la resolución de conflictos, la primera fase se intenta resolver en privado, hacer una petición clara, ni un juicio ni una exigencia, y que la otra persona debe responder claramente con un sí o con un no. Si esto no, pues entonces se pide a un colega en el que los dos confíen como mediador, ¿vale? Y ayuda a ambas partes a llegar a un acuerdo, pero no impone una solución, ¿vale? Si esto fracasa, pues hay un comité de compañeros relevantes para este tema. No pueden forzar una decisión. Y en última instancia se convoca al fundador del comité para añadir su peso moral, ¿vale? Es decir, no tiene nada que ver. También así es decir, la resolución de conflictos no es un obedezco un mando, sino hay todo un engranaje, ¿no? Para que, oye, mira, que este no está de acuerdo, vamos a ver cómo lo hacemos entre adultos, si nos llevamos, si no, pues hay una tercera persona que media, si no hay un consejo, y si no está ya luego el fundador, que es un poco, o bueno, una persona de autoridad moral, que entonces antes de, es decir, esto implica también cómo se resuelven los conflictos, y a la hora de actuar, pues toda la gente que se moviliza, ¿no? Y bueno, dentro de un sentido común y un contexto y un marco que da pues las distintas personas bueno, a esta escucha, ¿no? Entonces, las estructuras, procesos y prácticas de autogestión, pues hay distintas misconceptions, ¿no? Que son percepciones erróneas. Como por ejemplo, que en la autogestión no existe estructura ni management. Pues eso no es verdad. En la autogestión se supone a veces erróneamente que solo significa eliminar la jerarquía, pero es que no se trata de eso, es que la cosa funciona como un conjunto interconectado de estructuras, procesos y prácticas que cómo configuran los equipos y la toma de decisiones, cómo se definen y distribuyen las funciones, pues suelen al principio desconcertarnos porque son ecosistemas complejos, participativos, interconectados, donde hay una interdependencia que está en continua evolución y como el ecosistema son como los ecosistemas de la naturaleza. Después, todos somos iguales. Pues mira, no. En una es la percepción errónea número 2. La pregunta no es si pueden llegar a tener todos el mismo poder, sino más bien cómo pueden todos ser poderosos. Es decir, sacar ese potencial que llevamos dentro. Los teams no resuelven el problema, lo trascienden, ¿vale? Es una manera en la que todos somos iguales, permitir que todos los empleados, permitiendo que todos los empleados crezcan y que estas organizaciones son cualquier cosa menos planas. Es decir, están vivas y se mueven en todas direcciones, permitiendo que todos busquen oportunidades. Y después, la percepción errónea número 3 es que lo importante es el empoderamiento. El empoderamiento está impregnado en la trama misma de la organización, es decir, su estructura, ¿no? Es la libertad la que viene a la responsabilidad. Y esto ya está dicho. Y la percepción errónea número 4 es que todavía es experimental. Pues míralo. Hay muchas empresas, además de tamaño y súper multinacionales, que ya se gestionan con esto, ¿no? Patagonia, Coretex, entre otras muchas, ¿vale? Y que llevan ya desde los muchos años. La lucha por lograr la autogestión. Bueno, en este libro te vienen muchos casos pero yo es que no puedo remitirme a todos y cada uno, pero te vienen un montón de ejemplos de empresas, de departamentos que tienen esta orientación o esta estructura. Bueno, la lucha por lograr las prácticas, la lucha por lograr la autogestión. Bueno, pues que se trata de llegar a ese vitalismo, ¿no? Es decir, a ese nivel de querer hacer las cosas por uno mismo, bien, y que, bueno, pues que eso también conlleva una energía, ¿no? Pues ya no se trata de ser un niño en la escuela, en la empresa, pues sino de salirse de ese padre niño y convertirse en un adulto, ¿no? En fin, todo lo que conlleva pues la salud, ¿no? Los límites, los errores, asumirlos, prevenirlos, y se intenta proveer o sea, lo que sí que es importante son lugares de trabajo, entornos seguros y abiertos, en el que hay un coaching entre iguales, coaching individual, hay silencio también, hay mucha narración oral, porque eso genera mucha confianza, nos conocemos, y eso, pues, es decir, son lugares de trabajo más humanos donde la confianza se construye. Y hay rasgos culturales compartidos, ¿vale? Los 3 capítulos anteriores se centraron en las estructuras, los sistemas y las prácticas, y el paradigma naranja es que desestiman la cultura y tratan como un aspecto blando. Entonces, la cultura aquí es pues también tan importante como en otras, pero todavía más, porque es que, o
sea, la cultura es esa serie de valores, este encuadre del que estamos hablando, ¿no? De cómo se concibe al ser humano y de sus capacidades, su potencial y de lo que hay que hacer, bueno, pues cuando... O sea, es decir, es una concepción humana la que conlleva el tipo de organización. Entonces, bueno, podríamos hablar de la naranja, de tal, de los mandos intermedios y de todo eso, pero nos vamos a fijar en que la autogestión implica confianza, responsabilidad, plenitud, lugares de trabajo seguros y amables, superar la separación, aprender, relaciones y que el conflicto, por supuesto, que es inherente, pero cómo se soluciona, el propósito colectivo. Y bueno, lo que sí voy a ir terminando aquí ya, porque es que le doy bastante caña, porque de verdad estos son conceptos pues muy divulgativos, ¿no? Es decir, para que tengáis una idea general y luego ya, pues quien quiera más, pues al lío, ¿no? Entonces, hay unos requisitos indispensables y es curioso, os va a llamar la atención como me llamó a mí, porque dice que solo existen dos requisitos para que se cree una estructura TIR, ¿no? Y una es la alta dirección, el fundador, es decir, el más alto directivo debe haber integrado una visión del mundo y un desarrollo psicológico coherente con el nivel del desarrollo TIR, ¿no? Porque esto va a permear todo la organización. Y luego que los propietarios de la organización también deben entender los accionistas a entender y acoger las visiones del mundo TIC. Estos dos son los únicos factores decisivos. Dice que el sector de la actividad tampoco importa mucho, que tanto para las organizaciones grandes y pequeñas también pueden ser, y que la geografía y el contexto culturales tampoco parecen importar mucho, ¿vale? Entonces es la visión del mundo de la alta dirección y de los dueños lo que más repercute en toda la estructura y la forma de hacer las cosas. Habla de las transformaciones, pero vamos, de las transformaciones no lo voy a hablar, es una parte del libro, de cómo se pueden transformar, pero para que sigamos al hilo de... Esto es que tengamos claro que esto es muy contracultural, esta concepción, esta manera de hacer entender la humanidad, lo humano, es que habla de que básicamente es servir, servir y servir, es decir, de ayudar, colaborar con esa disposición y es servir como referentes de la autogestión, servir como referencia de la plenitud y servir como referente a escuchar el propósito, ¿vale? Cada uno, es decir, es que es súper bonito esto en temas de desarrollo personal y que el CEO pues es más allá de, es como un compañero, como cualquier otro. Y bueno, ¿cómo poner en marcha una organización TIL? Bueno, pues tienden a involucrar esfuerzos de autogestión más bien informales, crece cada tanto tiempo, surge una dolorosa, eso es, que las organizaciones se adaptan y crecen de manera constante y fluida y orgánica, que la experiencia también demuestra que es más fácil empezar con los principios TIC que transformar una estructura ya existente con su historia y carga de paradigmas anteriores, y que la conciencia que aportamos como fundadores afecta al nivel de conciencia al que opera la organización. Una de las mejores maneras de servir al proyecto es inyectar buena parte de nuestra energía reflexionando en todas las maneras posibles sobre qué presencia ofrecemos, es decir, nuestras luces y nuestras sombras. Podemos recurrir al feedback de iguales y de amigos, a la orientación, al coaching, a la lectura, a la meditación, al desarrollo personal y espiritual. Entonces, las elecciones de los cofundadores correctos es una decisión fundamental en cualquier proyecto, pero en este caso aún más crítica, porque para que la química interpersonal funcione. En sus inicios, las empresas tienden a ser bastante informales. Se comparte toda la información, se discute sobre todas las decisiones importantes, pero si no estamos atentos puede colarse rápidamente las prácticas administrativas tradicionales porque son las únicas que la mayoría conocen. Bueno, no existe una única lista normativa de prácticas que funcione para todos los proyectos nuevos, evidentemente, ¿no? Yo es que todos estos conceptos los paso muy por alto porque vengo del desarrollo personal, del coaching, de la psicología, entonces, claro, autores como Maslow, Lalux, Echeverría, pues me son tan habituales como el pan nuestro de cada día. Pero, es decir, es verdad que si tenéis alguna duda, si por ejemplo no sabéis lo que es el coaching, si por ejemplo no sabéis lo que es el desarrollo personal, el empoderamiento, pues en todo esto en gestión de equipos, ¿no? Que es un poco el máster que yo estoy terminando y que es uno de los motivos que complementan a ese máster porque no tratan pues ni las metodologías ágiles,
ni lo que son la hostil. Bueno, pues lo que te quiero decir es que todo esto que para mí es mi líquido amniótico, ¿no? Porque estoy estudiando y formándome todo el día, es un poco para explicar también que bueno, que esta serie de conceptos que a mí me son tan naturales, pues que a lo mejor necesito, o sea, quiero decir, a lo mejor yo lo veo como obvio, este tipo de organizaciones, como posible fundador el día de mañana de una empresa de emprendimiento, pero habrá otra gente que le choque, ¿no? Porque todo el mundo viene pues de las corporaciones, de lo jerárquico, un poco del obedezco y mando, ¿no? De la herencia de la revolución industrial. Entonces, claro, este cambio de paradigma, pues yo voy a un poco a la vanguardia de este tipo de pensamiento que ya llevo elaborando durante muchos años, ¿no? Pero sí que, como bien te admite aquí, esto es contracultura y creo que todas estas nociones, ¿no? A lo que tiende, pues es fundamental darse cuenta para ver que este tipo de conciencia, este tipo de concepción, pues nos puede llevar a, desde el desarrollo, desde la espiritualidad, desde el coaching, desde el acompañamiento, a un tipo de organización que puede ser muy competente y muy competitiva. Seguiré con el libro de Maslow, que me ha fascinado, sobre la autorrealización, en qué consiste desde un punto de vista psicológico profundo y extenso, porque él lo desarrolla de una manera, en fin, exponencial y bueno, complementará a este tipo de, a este desarrollo de ideas porque creo que es muy importante también en términos psicológicos hablar de, bueno, no solo del fundador, sino de lo que impregna este tipo de corriente organizativa. Bueno, muchas gracias y espero que os haya gustado.